Siguen las reuniones de gobierno con distintos actores del país para mejorar el sistema previsional. Como lo vimos en el programa, este martes fue el turno de la Unión Nacional de Gremios de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Y una de sus propuestas llamó la atención. Concuerdan con el aumento de 5 puntos en la cotización mensual a cargo del empleador, pero que sea escalonado y progresivo de acuerdo al tamaño de la firma. Queremos conversar al respecto y para eso nos acompaña José Luis Ramírez, secretario general de la UNAPYME. José Luis, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aprovechar de saludar a nuestros asociados a lo largo del país. ¿Cómo evalúa la reunión con la presidenta Bachelet? Fue una reunión larga, 1 hora y media. Yo creo que provechosa. En general, cuando uno tiene la posibilidad de hablar con la presidenta, tiene que aprovechar los minutos. No siempre se tiene esa posibilidad. Y yo creo que fue provechosa porque nos permitió a nosotros, de alguna manera, incidir, entregar nuestra opinión en relación a un tema que claramente es inquietud de todas las chilenas y chilenos, que es el tema que pasa cuando somos viejos y necesitamos pensionarnos. Y más encima que cada vez que se habla de un tema laboral, siempre se utiliza el ejemplo de las pymes, que serían las más impactadas de una u otra forma con las medidas. A ustedes, ¿cómo evalúan el sistema de pensiones actual en Chile? Nosotros evaluamos el sistema de pensiones en Chile en función de los resultados. Y claramente en Chile no hay buenas pensiones para cuando uno es viejo, cuando jubila. Por lo tanto, hay que pensar que el sistema de pensiones hay que transformarlo y buscar desde esa perspectiva un mejor sistema que pueda entregar pensiones dignas cuando uno es viejo. ¿A juicio de ustedes transformarlo significa terminar con las AFP como el eslogan de las marchas? Son dos cosas distintas. Una cosa es el sistema de pensiones y conseguir pensiones dignas y otra es cómo se administra. Nosotros hacemos esa separación. Nosotros encontramos súper justo el planteamiento de no más AFP, las marchas y todo lo demás, pero creemos que centrar el problema en la AFP, en la administración, no va a resolver el problema de fondo, que es cómo generamos pensiones dignas. Centrémonos entonces en las propuestas de ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dijo el gobierno de subir de 10 a 15 puntos la tasa de cotización mensual al cargo del empleador? Hasta ahí alineados con el gobierno, pero hay una diferencia. Ustedes dicen que ese aumento sea escalonado y progresivo dependiendo del tamaño de las empresas. Por ejemplo, en teoría ustedes dirían que una microempresa que tiene muy pocas utilidades o si es que no tiene utilidades, que no suban de 10 a 15 puntos. Por ejemplo, que suban de 10 a 11% de la cotización mensual. ¿Estoy correcto? ¿Esa es un poco la idea? Esa es un poco la idea. Exactamente. Nosotros creemos que el problema de fondo en Chile, y en esto hubo acuerdo en 2013 en las principales candidaturas, el problema era de la desigualdad, la justicia social. Así se llamaba la candidatura primero de Longueira y después de la exministra Matei. Y la presidenta Bachelet, que ha planteado el tema de la desigualdad como eje de su gobierno. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en eso. Creemos que así es, nosotros somos parte de esa desigualdad. En la desigualdad desde el punto de vista de la economía y en la economía real de las empresas es donde se siente mayormente esa desigualdad. Es cuestión de que me siente a mí al lado de un gran empresario y saquemos las monedas y veamos cuál tiene más. Pero el tema hoy no es ese. Creemos que en el sistema de pensiones también tiene que existir algún elemento que permita, de alguna u otra manera, generar y disminuir esas brechas de desigualdad. Por lo tanto, poner un 5% parejo para todo, lo creemos que no ayuda a disminuir la brecha. Y creemos que también aquí hay que hacerlo progresivo. Los que más tienen, más pagan. Los que menos tienen, menos pagan. Entonces la lógica detrás es que, por ejemplo, si se le sube de 10 a 15 puntos la tasa de cotización mensual a una micro, pequeña empresa, el impacto para ellos en el gasto mensual es mucho mayor y puede perjudicarla en desmedro de una empresa más grande. Exactamente. Ese es el punto. O sea, cuando usted pone tasas parejas, lo que hace es perjudicar al que menos recursos tiene. Pues lo está equiparando en términos, no es lo mismo el 5% de 300 lucas que el 5% de 10 millones. Ahora, eso desde el punto de vista, lógicamente, de la empresa, pero ¿qué es lo que puede pensar el trabajador de la pyme? Va a decir, entonces, mi pensión va a ser menor proporcionalmente que la del resto. Nosotros lo que hemos propuesto es que además no solo sea proporcional allí, sino que también sea proporcional y escalonado en términos de cómo se distribuye ese 5%. Probablemente, de acuerdo a nuestra opinión, lo que nosotros señalamos es que ese 5%
por ejemplo, en una microempresa vaya íntegro a la cuenta del trabajador. Y sin embargo, la gente que tiene mayores sueldos, hemos planteado también el tema de que se libere el tope o se ponga un tope bastante más alto, porque los sectores de mayores ingresos también tienen que entrar en este juego. O sea, este es un país que lo construimos entre todos, los que más tienen y los que menos tienen. A juicio de usted, entonces se compensaría porque, claro, otro de los puntos es que los trabajadores con salarios menores, todo el aumento, independiente de cuánto sea, vaya para su cuenta individual. A su cuenta individual. Y los trabajadores de mayores ingresos, sea, aquí ustedes hacen un parámetro, pero me imagino que puede ser flexible. Exactamente. Ustedes proponen 50% para la cuenta individual y 50% para este fondo solidario de los trabajadores que ganan más. Exactamente. Ahí se compensaría entonces. Lo que estamos pensando es que el sistema actual de capitalización individual no da para más. Entonces, por lo tanto, hay que meterle elementos que vayan generando solidaridad. Eso es. Ese es el sentido que tiene la propuesta. ¿Y cómo sienten que acogió estas propuestas la presidenta? La presidenta, en general, la presidenta tiene una visión que comparte, ella conoce bastante de los temas de PYME. No sé, hubo otras organizaciones que tienen, yo diría en general miramos todos para donde mismo, matices, por cierto, pero sacamos una conclusión a petición de la propia presidenta, se lo comento a usted. La idea es poder generar un diálogo entre las organizaciones de pequeños empresarios, todas, las que estuvieron hoy día con nosotros y las que no estuvieron hoy día, que habían estado antes o no han llegado, y generar una propuesta, y nosotros desde Lunapyme la asumimos de verdad, de intentar generar una propuesta común desde el punto de vista de los pequeños empresarios. Algunos analistas señalan que, tal como está este aumento de 15%, es un impuesto al trabajo. ¿Usted está de acuerdo? Es que fuera impuesto al trabajo, serían impuestos generales. Y este impuesto, llamado impuesto al trabajo, va con un fin determinado. Entonces, y va con un fin determinado para generar mejores pensiones para la vejez de la mayoría de los chilenos. Entonces, da lo mismo finalmente cuál es el nombre que haya. El problema es cómo nos ponemos entre todos para construir un país mejor. ¿Y este mayor costo para el empleador, que de todas maneras va a haber, podría derivar en pérdidas de puestos de trabajo? El exministro de Hacienda señala que serían 120.000 puestos más. Yo creo que no. Nosotros, usted conoce que hicimos una tablita en relación a lo que plantea el Servicio de Impuestos Internos, y en micro y pequeña empresa significa, de acuerdo a los promedios, en la micro un aumento de 18.000 pesos mensuales en la planilla. El 10 a 15% de aumento. Subir del 10 al 15. Y en la pequeña significa subir alrededor de 103.000 pesos. Nosotros creemos que si el mundo nuestro es capaz de hacer ese esfuerzo, los medianos es alrededor de 750.000 pesos. Si nosotros podemos hacer ese esfuerzo, creemos que los grandes empresarios nacionales y transnacionales deberán hacer un esfuerzo mayor. José Luis, cuán importante también es que en todas las pymes del país se formalicen los empleos, porque también está la realidad de que muchos trabajadores le dicen a su jefe: oiga, no me cotice y deme sueldo líquido, más sueldo líquido, por favor. Nosotros lo hablamos con la presidenta hoy día. Creemos que nos basta el tema de la educación previsional a través del FEP, que ha hecho un camino y que ha ayudado, pero hoy día tenemos que ir a soluciones más duras. Nosotros planteamos derechamente que por 5 años el Estado subsidie primero la mitad y después un cuarto del aporte empresarial para los trabajadores independientes. Eso va a generar una cultura sobre la seguridad social, que no es solo pensiones, es salud, son otras cosas. Pero ustedes llaman a las 150.000 pequeñas, micro y medianas empresas que ustedes representan a que formalicen los empleos de sus trabajadores. Pero evidente. Y además que se pague lo que se tiene que pagar y que no haya pago por abajo, que también sucede. Pero eso es parte de la generación de una cultura distinta. Y esa cultura distinta, desde la Unapyme, nosotros estamos dispuestos a aportar. Nosotros tenemos una mirada de desarrollo sostenible en que no solo el crecimiento económico es lo que hay que considerar, sino que el desarrollo social y el desarrollo en relación al medio ambiente. Exactamente. Esa es la mirada que nosotros tenemos. Y esta también es una conversación que está recién empezando en Chile. Se dice que antes de fin de año habría un proyecto de ley. Vamos a ver si alguna de las propuestas de la Unapyme es recogida por el gobierno. Nosotros creemos que va a haber antes noticias en algunas cosas, y probablemente, que es lo que le pedimos a la presidenta, que se hiciera una discusión mucho más amplia sobre el sistema de pensiones y sobre la administración del sistema de pensiones. Eso tiene que ser, y probablemente sea, desde nuestro punto de vista, debiera ser el centro del debate
en la próxima contienda presidencial y parlamentaria. Seguramente así será. José Luis Ramírez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con el análisis de las propuestas de la UNAPYME para mejorar las pensiones, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, sigan con nosotros acá en CNN Chile. Muy buena conversación.